en el Senado de la Nación. Si ¿Ahora? querés, lo compartimos. Sí, lo acabo de tuitear. Es amiga de Xiomara. Es amiga, ella estuvo en la asunción de Xiomara Castro hace un año. Y la visitó después, se sacaron una foto juntas. Se sacaron una foto juntas. En su casa estuvo Hay Xiomara. una coincidencia ideológica y en este video repasa Cristina Kirchner también el golpe de Estado contra el esposo de Xiomara Castro, Manuel Zelaya. Así que vamos a compartirlo. A ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos acá en el Senado, ya lo conocen el despacho. Estoy al lado de la bandera de Honduras porque estamos a punto de recibir a Xiomara Castro, la primera presidenta mujer de Honduras. Les cuento algo, esta es la nueva bandera, que en realidad no es la nueva bandera. Cuando derrocaron a Manuel Zelaya en el año 2009, que es el esposo de Xiomara Castro, esta era la bandera original. No solamente lo derrocaron, sino que cambiaron la bandera y pusieron una bandera más azul, más oscura. El primer acto de Xiomara cuando asumió como presidenta, obviamente, fue restituir la bandera original de Honduras. Así que en unos minutos más, es más, vengan un poquito para acá. Acá está, esto es un reconocimiento, dice, reconocimiento a la vicepresidenta de la Nación Argentina, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, por su apoyo a la democracia y a la resistencia del pueblo hondureño contra el golpe de Estado. Bueno, ahí la vemos, ¿eh? Esta es un poquito la previa. Quiero hacer un punto ahí. ¿Ella está hablando de un reconocimiento que recibió ella? Sí. Ella está contando, sí, está contando ese reconocimiento que le enviaron en este video que posteó y después, al final, muestra el encuentro con Xiomara Castro. Esto es en la previa. Sí. Después muestra el encuentro, incluso muestra que le firma un libro sinceramente a Xiomara Castro, muestra un pañuelo que Xiomara Castro le regala, le da cuando llega y esto así confirma entonces el encuentro entre la vicepresidenta y Xiomara Castro. Recordemos que podría darse en los próximos minutos un encuentro también con Lula da Silva en el Senado de la Nación. Lo pidió. Incluso en el Instituto Patria ya lo recibieron con un mensaje. Y en cuanto a este encuentro te sumo, Hugo, que hay cierta coincidencia también, porque ambas son mujeres que fueron, bueno, Xiomara es en este momento presidenta, Cristina Kirchner fue presidenta y sus esposos también lo fueron. Así que además de coincidencia ideológica, hay una cierta coincidencia de vida, podríamos decir. Bueno, claramente lo que pasa con la CELAC es que devela, más allá de estas cuestiones más vinculadas con afinidad, otros problemas. Porque la visita de Lula y las reuniones bilaterales de Lula me parece que están dentro de una lógica. El problema era Maduro, el problema es Díaz-Canel, son los extremos y los dictadores. Está con nosotros Tomás Farini Dugan, él es abogado. Fue quien presentó la última denuncia en la Justicia Federal. Lo hizo junto a Waldo Wolf. Ayer habló aquí Waldo Wolf, pero Tomás tiene los detalles porque encontró un argumento dentro de la Constitución para presentar una denuncia contra Maduro en la justicia argentina. Buenas tardes, Tomás, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntenos ese resquicio, o en todo caso poco conocido, argumento que usted utilizó para denunciar a Maduro aquí en la Argentina. Sí, ustedes saben que el derecho penal argentino tiene como principio para poder fijar la competencia territorial el de que rige la ley del lugar donde se comete el hecho. Es decir, mato a una persona en Chile, me juzga la ley chilena. Por eso. Este es el principio de territorialidad que es el que impera en la Argentina. Sin embargo, el artículo 118 de la Constitución Nacional permite que en casos de graves violaciones a los derechos humanos intervenga la justicia argentina y se aboque a un proceso que se cometió, digamos, cuyos hechos se cometen en otro país contra ciudadanos extranjeros y perpetrado por ciudadanos extranjeros. Esto es algo excepcional, por cierto, es una excepción a la regla general, pero que en la Argentina ha tenido reconocimiento en algunos casos en particular. ¿Por ejemplo? El de Servini de Cubría investigando los delitos cometidos durante el franquismo. Por ejemplo, este es uno de los antecedentes. En consecuencia, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se tiene que demostrar en estos casos? Bueno, que existen violaciones sistemáticas a los derechos humanos perpetrados por un Estado y que en ese país no hay ninguna garantía de que se pueda llevar adelante una investigación que sea independiente y que garantice la imparcialidad. En este caso, lo que ocurre en Venezuela. Lo que hicimos fue, además de la denuncia por FADER con Waldo Wolf,
fue presentarnos como querellantes por algunos venezolanos que viven en la Argentina y que fueron torturados, que fueron perseguidos políticamente. Este es el argumento, digamos, tal vez la casuística dentro de la presentación, ¿no? Aquí hay una... Los propios ciudadanos hablando de su realidad, digamos, Exacto. de los delitos en su contra. Así es, así es. Lo que en la Argentina se pudo demostrar fue que a través no solamente de estos testimonios, sino de los informes de los principales organismos de derechos humanos, que en Venezuela se cometen delitos de lesa humanidad de manera sistemática. Esto es algo que no se puede negar. Es decir, esto es un hecho. En consecuencia, esta fue la razón por la que nosotros pedimos, además, que se llame indagatoria a Maduro en el momento que viniera. Hoy nos enteramos que prefirió no venir, digamos, seguramente motivado por esta denuncia, probablemente, porque si bien él creo que justifica su inasistencia con alguna especie de complot de la derecha internacional, bueno, no sabemos realmente a qué se refiere. Ahora vamos a leer. Paula tiene el comunicado que emitió el gobierno venezolano, porque hay una frase allí que dice: la ultraderecha neofascista. Yo lo recuerdo porque me quedó en la cabeza la idea del no fascista. Más fascista que quien mete preso a alguien por manifestar, como ha hecho Maduro con los que han manifestado, los que han reclamado libertad o se han opuesto a su gobierno. Más fascista que eso no sé dónde hay. Pero usted dice que en este caso hay delitos comprobados, tanto en el juicio que se lleva adelante en La Haya, en el Tribunal Internacional de La Haya. Entiendo que, lo habíamos conversado también alimentado por el informe Bachelet, por la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Human Rights, ¿no es cierto?, muchos organismos, los testimonios y las pruebas recogidas de cientos, si no son miles, de víctimas del régimen de Maduro, ¿no? Además. Sí, y una cosa, cuando uno lee estos testimonios, mire, es un espejo de lo que ocurría en la ESMA. Es decir, yo la verdad que no entiendo... ¿Ah, sí? Sí, son realmente terribles, de lo que secuestros, torturas... descargas eléctricas. Sí, además ya las condiciones de detención son una forma de tortura, digamos, totalmente hacinados, sin ningún tipo de ni de luz, ni de alimentos, y cuando se enfermaban sin ningún tipo de ayuda médica. Y además persecuciones políticas claras. Voy a dar un ejemplo concreto que no hablo de los testigos ni de los querellantes porque me han pedido que sea reservada su identidad. Correcto. Salvo el caso de Richard Blanco, que también es uno de los testimonios que hemos ofrecido este fin de semana. Richard Blanco era intendente de Caracas, fue amenazado por Maduro en un discurso ante la Asamblea Nacional donde lo increpa. Y después estuvo 8 meses preso, con una excusa de que había cometido un delito de lesiones. 30 policías ingresaron a su casa para detenerlo. Y todavía tiene mandato como diputado, de hecho es así, pero le retiraron los fueros por el delito de traición a la patria. En ese momento, cuando esto ocurre, sabiendo que obviamente iba a volver a ser detenido, pudo escaparse y se refugió en la Embajada Argentina. Bueno, estos casos son casos testigos, hay cientos de casos. Por lo tanto, acá el único punto es qué justicia va a investigar, porque como hay una investigación en el Foro Penal Internacional y el fiscal habría decidido instar a la acción en el Foro Penal Internacional, hay una cuestión de competencia. ¿Qué fiscal? ¿El de La Haya? El de La Haya. Entonces, esto es probable que genere una cuestión de competencia. Tal vez esta causa, la de Maduro, vaya al Foro Penal Internacional. Que cayó en el juzgado Casanelo con instrucción de Policita. De Policita, exactamente. Lo que no ocurre respecto de Díaz-Canel, porque Cuba no firmó nunca el Estatuto de Roma. Entonces, no hay investigaciones, no puede haber investigaciones en el Foro Penal Internacional y, por lo tanto, vamos a insistir en que la justicia argentina investigue los delitos cometidos en Cuba. Hubo varias denuncias, tal vez la más fuerte es esta y la que hizo Patricia Bullrich ante la DEA, que creo que fueron determinantes, esta es una opinión, por supuesto, determinantes en la decisión de no venir por parte de Maduro, que me parece no tiene las garantías, pese a tener estos requisitos de ¿cómo se llama?, de visita... Sí. Las inmunidades parlamentarias. Inmunidades parlamentarias. Claro. Pese a contar con eso, me parece que no confió ni siquiera en el gobierno en que pudiera obtenerla y tal vez pensó que podía ser detenido en la Argentina. Y esto fue mirado, hablé con, perdón la autorreferencia, pero es que hablé por el tema, para informarme lo más que pude, hablé con muchas autoridades, funcionarios de otros países y dijeron,
era la Argentina el país que iba a marcar una diferencia en el derrotero de Maduro o en el accionar de Maduro, ¿no? Y me llamó la atención la mirada que en otros países tuvieron sobre esto, que ha sido una decisión que para muchos en el barrio se dice se achicó y no se animó a venir, ¿no? Lógico, porque las inmunidades parlamentarias son para las detenciones, no para las declaraciones. Por eso nosotros pedimos la declaración indagatoria. Lo que pedimos es que si pisaba suelo argentino fuera trasladado inmediatamente a tribunales a declarar y a rendir cuentas por los crímenes que había cometido. Permítame que Paula Rossi tiene algunas repercusiones y Javier Lanari también tiene preguntas. Paula. Claro, Hugo, porque la oposición entiende que fue una victoria, en parte de ellos, la no llegada de Nicolás Maduro a la Argentina, porque venían quejándose desde el momento en que se confirmó que estaba invitado y que podía llegar a este país para la cumbre de la CELAC. Y mirá, acá tenemos algunas de las expresiones. Patricia Bullrich dice: ganó la democracia, frenamos al narcotraficante de Maduro y no vendrá a la Argentina. Celebro como miles de venezolanos que tuvieron que emigrar a nuestra patria, expulsados por el delirio socialista, evitaron la ofensa de ver al gobierno recibir con honores a este dictador. Patricia Bullrich, que te digo que había sido una de las más beligerantes dentro de la oposición con respecto a esta visita. Rodríguez Larreta, otro presidenciable de Juntos por el Cambio. Que Maduro no venga a la Argentina es una muestra de lo que podemos lograr cuando nos ponemos firmes contra los dictadores que violan la libertad, los valores democráticos y los derechos humanos en la región. Basta a los que quieren poner al país del lado incorrecto de la historia, dice el jefe de gobierno porteño. Mira, acá tenés el tuit de María Eugenia Vidal. El repudio de los millones de argentinos que defendemos la democracia y de los miles de venezolanos que escaparon del régimen funcionó. El dictador Nicolás Maduro canceló su viaje a la Argentina. Sumamos uno más. Mira, Mario Negri, Maduro no viene a la Argentina, sus amigos kirchneristas no le pudieron garantizar la impunidad que necesitaba para moverse tranquilamente por el país. Acá la justicia funciona, gran triunfo de la democracia argentina. Y así se siguen sumando. Por ejemplo, acá lo tenés a Lustó, o sea, desde las distintas terminales de Juntos por el Cambio. Lustó dice: no podemos dar ni un paso atrás en la defensa de la democracia y los derechos humanos, dictadores nunca más. Roberto García Moritán de Republicanos Unidos, el dictador Maduro no va a visitar la Argentina, que quede claro, Alberto Fernández, siempre que ustedes quieran avalar dictaduras y atropellar derechos humanos, el pueblo argentino va a estar presente para defender la democracia. Acá de la coalición cívica, Juan Manuel López dice: Maduro stay home. Y así se van sumando. Es una catarata de repercusiones de parte de la oposición de las distintas terminales de Juntos por el Cambio que están, digamos, en una especie de victoria, podríamos decir, por esta decisión de Nicolás Maduro de no venir a la Argentina finalmente. Venía, desde el gobierno habían dicho que lo iban a recibir dentro de las 33 invitaciones que habían hecho a los miembros de la CELAC. Bueno, finalmente hoy después del mediodía el gobierno de Venezuela termina confirmando que Maduro no va a venir a la Argentina y así repercutió en la oposición. Y es una visita clave, que no fue una visita que iba a ser y que no ocurrió, y me parece que eso marca también una posición de la Argentina en términos políticos. Pero a nivel judicial, ustedes habían pedido la indagatoria, doctor, y finalmente la indagatoria, ¿qué va a pasar? Porque no, si no viene, no se hace. ¿Qué van a hacer con esa causa que acaban de presentar? La indagatoria la habíamos pedido como una medida excepcional. Correcto. Porque en general, obviamente, uno pide la indagatoria cuando ya se proveyó la prueba y uno pudo acreditar que la persona cometió el delito. Nosotros en este caso entendimos que con todos los informes de los organismos de derechos humanos, que son absolutamente contundentes, y de organismos multilaterales que han demostrado estas violaciones a los derechos humanos en forma sistemática, era suficiente, era absolutamente suficiente para poder acreditar que el hecho estaba probado, y por eso pedíamos la declaración de Maduro, básicamente porque iba a estar en Argentina y no lo íbamos a volver a tener nunca más, digamos, para que rinda cuentas. Ahora, esto era absolutamente excepcional. Lo que va a ocurrir ahora, principalmente, es primero se va a determinar la competencia territorial, es decir, si corresponde que esto se investigue en la Argentina o que se investigue en el Tribunal Penal Internacional. Respecto de Maduro y respecto de Díaz-Canel, vamos a insistir en que sea la Argentina quien investigue, básicamente porque no existen, hasta donde nosotros sabemos, otras investigaciones por violaciones a los derechos humanos en ningún otro lugar del mundo respecto de Díaz-Canel. Sí había respecto de Castro en Estados Unidos, pero no hay ninguna sobre Díaz-Canel en Estados Unidos hasta donde conocemos, y en el Foro Penal Internacional no la puede haber porque Cuba no suscribió el Estatuto de Roma y por lo tanto no puede ser objeto de una investigación penal. El doctor, que conoce mucho de Roma porque fue legislador de allí, quiere hacer un aporte. Sí, además uno de mis mejores amigos y más grande amigo del exterior es precisamente el juez de la Corte Penal Internacional de La Haya, por la cuota que le corresponde a Italia.
Pero quería preguntarle esto, doctor, porque se corrió, y además vimos imágenes, se corrió, digo, la información, o corrió la información acerca de un pedido de paradero, en realidad no de captura, emitido desde Estados Unidos, presuntamente por la DEA, para averiguar el paradero de Maduro. Estados Unidos nunca confirmó esto. ¿Esto es cierto? ¿Ocurrió? ¿Estos 10 millones de dólares de recompensa? ¿Fue un acting o hay algo de cierto detrás de eso? Mire, yo pedí esa información en Estados Unidos y me mandaron información que hablaba sobre el pedido de, digamos, sobre una cantidad de investigaciones que hacía la DEA, pero no había una orden de captura que dictada por lo menos yo no lo pude advertir, una orden de captura dictada por un juez que hubiera ordenado una detención internacional y además una anotación en Interpol que haya emitido una alerta roja. Estas son, yo creo, las condiciones mínimas que uno podría exigir para poder pedir una detención de una persona que en realidad es un mandatario oficial de un país que viene invitado. Por esa razón nosotros no pedimos la detención de Nicolás Maduro, pero sí... ¿Pero era un pedido de la DEA? Sí, era un pedido de la DEA. Un pedido de la DEA. Ajá. De paradero, en realidad. Sí, hasta donde yo pude ver la información que me llegaba, era una investigación que había hecho la DEA, pero no estaba este pedido de captura internacional, que además tenía que estar avalado por Interpol, como para poder... claro, porque ahí se ejecutan las alertas rojas y todo lo que sabemos. Eso no existía. Eso no existía. Eso no existía y por eso nosotros no pedimos la captura. Lo que pedimos sí es la indagatoria porque entendimos que no existía inmunidad parlamentaria para no declarar como imputado en una causa. El pedido de la DEA está vinculado a la investigación de Estados Unidos respecto del rol de Maduro con el cartel de los soles y por un hecho de tráfico de cocaína. Estos dos son elementos y lo que se investiga en la justicia, vinculado con el avión iraní venezolano en la Argentina, en Trasur, es la vinculación con un régimen que en Estados Unidos se lo considera terrorista, aquí no. Un sector que ahora no me acuerdo cómo se llama exactamente, tal vez vos, Javier, te acordás, ¿no? Que es una organización religiosa iraní que en Estados Unidos está caratulada como terrorista y la Argentina no. Ahí tocaste, me parece, hubo un punto central, porque hablás del caso del avión venezolano-iraní, que fue hace pocos meses. Me parece que es central porque a partir de allí la relación entre la Argentina y Venezuela, o entre los presidentes Alberto Fernández y Nicolás Maduro, quedó un poco dañada, quedó lastimada, si se quiere. No es la misma relación, lo que me aseguran fuentes incluso de adentro del gobierno. Quedó ese recelo. Por eso mismo, justamente quería preguntar al doctor, si bien Nicolás Maduro dice que acá hay un plan de la derecha neofascista, lo que está claro es que acá lo único que hay es un pedido de captura, una recompensa de 15 millones de dólares y lo que podía llegar a ser una eventual detención del presidente venezolano en la Argentina, que sería un escándalo mundial. Por supuesto, sería un escándalo mundial. Esta relación entre Irán y Venezuela, que es absolutamente estrecha y estratégica, la hemos investigado. Yo soy querellante en la causa del memorándum de entendido de Irán, así que me ha tocado investigarla en particular. Lo que es inentendible es que la Argentina genere este tipo de... Es decir, pregone su interés por los derechos humanos y al mismo tiempo genere este tipo de vínculos con las peores teocracias fascistas, antisemitas que hay en la tierra. La verdad, realmente, yo no lo entiendo, francamente, me parece que es una cosa... No sé si usted recuerda, doctor, la organización pro-iraní a la cual participaban varios de los tripulantes del avión. Consultada la justicia argentina en plena investigación, los datos finalmente fueron estos. Tenemos mucha información sobre el contacto de los tripulantes y Hezbollah. Tenemos, pero no podemos afirmar al 100% que sean terroristas. Si no lo podemos afirmar al 100%, los tenemos que dejar en libertad. Y esto finalmente es lo que ocurrió. Con estas diferencias, Estados Unidos considera que una organización terrorista volaba ese avión y en la Argentina esa misma organización religiosa no está considerada como tal. Digo para entender, explicarle a la gente, entender algunas diferencias en el derecho internacional de cómo se clasifican algunas organizaciones, en este caso de Medio Oriente, ¿no? Sí, lo que pasa básicamente es que había firmes sospechas de que este avión tenía un objetivo distinto del que declaraba. Por supuesto que trasladar piezas de auto por avión es algo exótico, ¿no? Lo mismo que cigarrillos. Porque... No, eso está claro, eso está claro. Ahora, no había pruebas concretas que pudieran vincular este avión y su tripulación iraní a una actividad terrorista concreta. Exacto. Finalmente por eso quedaron en libertad. ¿Cómo sigue lo que ustedes van a hacer respecto de la CELAC ahora, ¿no? Que comienza,
y tendrán actividades y seguramente un pronunciamiento político. Usted está trabajando también con Waldo Wolf y de algún modo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En realidad sí, yo integro FADER, que es el foro que hizo la denuncia, y lo que vamos a hacer ahora es básicamente primero seguir la causa para ver dónde queda la causa, finalmente radicada la causa de Maduro, si es aquí o es en el Foro Penal Internacional, y además seguir, seguramente nos vamos a presentar como querellantes también respecto a Díaz-Canel, que tengo entendido viene a la Argentina. Está en la Argentina Díaz-Canel. Ah, ya está, bueno, perfecto. Sí. Vino ayer a la mañana Díaz-Canel, ayer a la noche vino Lula. Bien. Y hoy estaba previsto que llegara Maduro, quien había preparado o se preparaba una reunión bilateral con el presidente Alberto Fernández. Sí. Algo que no ocurrió. Está en vuelo Gil, que es el reemplazante de Maduro. El apellido es Gil y que es, ahora seguramente tanto Paula como Javier tendrán los datos, es el representante del gobierno bolivariano en la Argentina para la reunión de CELAC, que tiene un montón de repercusiones. Ya escuchamos a Lula, seguramente podemos en un ratito tenerlo, cuando dijo, lo único que espero, después de salir con la reunión de la reunión con Fernández, con el presidente, que no gane la derecha en la Argentina. Pero bueno, eso es parte de lo que está previsto en una reunión o con las miradas que puede tener un presidente, pero de ahí a violaciones de derechos humanos me parece que hay diferencias, ¿no, doctor? No, claramente, claramente. En realidad, las violaciones a los derechos humanos están probadas sin ninguna posibilidad de discusión en Cuba y en Venezuela. De hecho, ese informe que usted, doctor, hacía mención hace un rato, que es el informe de la ONU que se conoció a fines del año pasado, es taxativo en ese sentido, porque habla y lo prueba. Habla de una maquinaria represiva que secuestra, desaparece, tortura y ejecuta a todo aquel que se opone al régimen venezolano. Y allí hablan de fuertes golpes, combates de béisbol, de descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo, de asfixia con sustancias tóxicas, agua y bolsas de plástico, cortes y mutilaciones. Esto es lo que hizo el régimen de Nicolás Maduro en los últimos años y que está aprobado por la ONU. Así es. Es de una gravedad extrema. Y que no lo ha modificado además porque la causa que está en el Tribunal Penal Internacional en su momento, por esta era la duda, había entrado en una especie de parálisis porque el régimen de Nicolás Maduro había dicho que había hecho cambios para modificar esta situación. Y luego se comprobó que estos cambios no existían, que eran una simple De hecho, pantalla. el propio Alberto Fernández dijo que la cuestión de los derechos humanos en Venezuela, lo dijo el año pasado, sí, ha ido mejorando, ha ido cambiando las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Estamos hablando de eso. Bueno, para aclarar, ¿no? Las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní. Esta Guardia Revolucionaria Iraní para la Argentina no está catalogada como una organización terrorista, sino religiosa. En Estados Unidos sí está dentro de las organizaciones terroristas. Algunas diferencias para entender también el mundo del derecho internacional y cómo funcionan las investigaciones y eventualmente lo que implica la no visita ahora de Maduro. Doctor Tomás Farini Duga, muchas gracias por su visita. Muchas gracias por invitarme al programa. Muy amable. Paula Rossi, con más información. Sí, Hugo, y es información urgente porque en este momento hay una conferencia de prensa conjunta entre los ministros